obviamente una pieza ósea de un cráneo, en el cual podemos ver toda esta zona como la región lateral del cráneo. Aquí lo que podemos apreciar rápidamente son un par de huesos que tenemos que identificar de manera precisa y rápida para poder estudiar tranquilamente las estructuras del cráneo, que son el hueso cigomático o malar que tenemos aquí, que lo vamos a poner con un limpiatipo de color rosadito para no olvidarnos que está ahí. Este huesito va a ser importante por las siguientes características. Este hueso cigomático o malar va a presentar una apófisis posterior, una apófisis superior y una relación muy importante en la cual se va a articular con el hueso maxilar de su lado correspondiente. La apófisis superior, como vemos, se va a articular con este otro huesito que es el hueso frontal, y entonces esto se llamará apófisis frontal del hueso cigomático. Posteriormente, esta apófisis en forma triangular se va a insertar o se va a articular con esta otra porción que le pertenece al temporal. Entonces esto se llamará la apófisis temporal del hueso cigomático. Como vemos, es un hueso pequeño, porque hay uno a la izquierda y uno a la derecha, y sirve esta zona cigomático mayor y cigomático menor. Luego tenemos esta otra porción que le corresponde al hueso temporal, y entonces esta porción se va a denominar la apófisis cigomática del hueso temporal. Pero esta porción cigomática de esta estructura se va a unir a esta porción temporal del cigomático, y ambas van a formar el arco cigomático, que es importante porque delimita este espacio virtual denominado fosa temporal, por donde va a transcurrir el músculo temporal para insertarse finalmente en el apófisis coronoide de la mandíbula. Este arco a la vez tiene dos características muy peculiares: un borde superior y un borde inferior. Un borde superior en el cual se van a insertar la aponeurosis del músculo temporal, y en los 3/4 anteriores del borde inferior se van a insertar las tres porciones del músculo macetero, temporal y macetero, ambos músculos masticadores, junto con los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Una cosa muy importante que debemos fijar es lo siguiente: la parte posterior del arco cigomático, es decir, la apófisis cigomática del temporal, como nosotros vemos acá, va a tener una característica muy peculiar, que va a tener la forma de una letra L mayúscula. ¿Y por qué dirán una letra mayúscula? Porque cuando lo giramos vemos esta porción y esta otra porción, ¿ven? Más o menos como una L de un mismo tamaño. Y entonces tenemos que fijar algunos conceptos. La porción horizontal de la L que estamos dibujando imaginariamente se va a unir el arco cigomático a la pared lateral del cráneo, como ven ustedes acá, y esta porción, toda esta porción, se va a denominar tubérculo articular. Ojo, tubérculo articular. Pero va a haber una característica importante, que la porción más lateral de este tubérculo articular se va a denominar tubérculo cigomático anterior. Pero normalmente siempre tenemos la duda de saber cuál es el tubérculo cigomático anterior, y vamos a fijar que es solo esta parte. Solo esto es el tubérculo cigomático anterior, y el resto de la estructura es el tubérculo articular. Si nosotros nos damos cuenta, detrás del tubérculo cigomático anterior y el tubérculo articular encontramos una depresión que se llama fosa mandibular. Esta fosa mandibular es importante porque aquí se va a deslizar la apófisis coronoides de la mandíbula y va a formar la articulación temporomandibular, la articulación que va a permitir al ser humano hacer los movimientos masticatorios de propulsión, retropulsión, lateralidad y circunducción en algún caso. Es importante por eso. Entonces tenemos el tubérculo cigomático anterior, y menos notorio va a ser en esta zona, que aquí no se ve bien en este huesito, el tubérculo cigomático posterior. Entonces, esta porción de la apófisis cigomática del temporal tiene esta porción horizontal y tiene una porción longitudinal, que es esta, que se prolonga en el hueso posteriormente. Luego giramos nuevamente y vemos que el fondo de la fosa temporal, es decir, toda esta zona, le va a corresponder a la escama del temporal. ¿A qué parte? A la porción extracraneal, ¿no es cierto? Luego podemos girar un poquito por adelante y podemos ver claramente la delimitación del hueso cigomático, toda esta porción hasta acá.
Esta porción va a formar las paredes lateral e inferior de la cavidad orbitaria, que es esta zona. Y toda esta parte de abajo correspondería ¿a quién? Al hueso maxilar. Tenemos un maxilar derecho y un maxilar izquierdo. Entonces es importante poder fijarlo.